En materia económica, el Estado de la Nación cada año analiza dos aspectos claves o relevantes de la economía costarricense. Uno es el tema de las oportunidades generadas y el otro es el tema de la estabilidad y solvencias económicas. En el primer caso, en el tema de oportunidades generadas, el 2010 realmente es un año que generó resultados muy escasos. La poca recuperación que hubo de empleo no necesariamente ya benefició a los grupos más afectados por la crisis reciente, como son los obreros no calificados y los trabajadores informales. Por tanto, desde ese punto de vista, ya estos grupos que se mostraron más vulnerables con la crisis realmente no tuvieron un respiro ya en el 2010. El sector público, por su parte, generó más de 15.000 empleos. Sin embargo, cuando uno ve los perfiles de ese empleo generado por el sector público, está más relacionado con un tipo de empleo de lo que nosotros llamamos en el capítulo clases o grupos de intermedios. Cuando uno analiza la generación de empleo por sectores y si uno utiliza o emplea una división o una categoría que hemos venido usando en el capítulo desde el 2009, que es nueva economía y vieja economía, entendida como nueva economía aquellos sectores que surgen al amparo de la estrategia de crecimiento basada en la integración a la economía mundial. El 2010 lo que le muestra es que la generación de empleo en el sector privado fue positiva en esta nueva economía, pero en la vieja economía ya más bien lo que se dio fue por segundo año consecutivo una contracción del empleo. Esto es importante porque las implicaciones desde el punto de vista social son realmente preocupantes en el sentido de que en esta vieja economía es donde se ubican los trabajadores o la mano de obra con menores niveles de escolaridad, ¿ya? Y consecuentemente presentan menores niveles de ingresos. Esta dualidad podría ayudarnos a entender por qué Costa Rica durante casi 2 o 3 décadas no ha logrado reducir progresivamente su tasa de desempleo, y por otro lado también nos ayuda a entender por qué la productividad total de los factores del país ya ha mostrado durante todo este tiempo un crecimiento realmente débil, o que no es un crecimiento que nos permita aspirar ya a tener tasas de expansión de la producción ya sostenidas en el tiempo superiores al 6 o el 6%, ya como ha sucedido en otros países que han logrado dar un salto en su desempeño económico. Desde el punto de vista o el otro tema que el capítulo también analiza cada año es el tema de la estabilidad y solvencias económicas. Allí uno lo que se encuentra es que el 2010 fue un año con resultados más positivos, ¿ya? Y desde ese punto de vista el año 2010 fue un año, digamos, bueno porque variables que son claves o críticas en el tema de la estabilidad tanto interna como externa del país mostraron resultados favorables. Estoy hablando de la inflación, por ejemplo, que por segundo año consecutivo ya se mantuvo en niveles históricamente bajos. Ahora bien, estos niveles históricamente bajos en parte responden a precios internacionales del petróleo y de alimentos que cayeron de manera significativa. También responde en parte a el tema de la apreciación cambiaria que se dio y la menor expansión o el estancamiento del crédito. El otro tema o la otra variable es la variable del déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. Igual por segundo año consecutivo se mantuvo por debajo del promedio de largo plazo, ¿ya? Y también acá el tema de la factura petrolera y de alimentos fue muy relevante.
el tema del crecimiento o el estancamiento del crédito de alguna manera también favoreció. Y acá también hubieron algunos elementos ya importantes que tienen que ver con una, una tendencia o un crecimiento bajo de los precios en general a nivel internacional. Sin embargo, cuando uno también analiza las cifras de importaciones, se da cuenta que hay algunas preocupaciones que surgen del hecho de que las importaciones de bienes de consumo se aceleraron significativamente y en parte podrían estar respondiendo al hecho de que la apreciación cambiaria ya ha abaratado ya la importación de los productos. Y el tema que sí realmente desde el punto de vista de estabilidad y solvencias económicas muestra una creciente preocupación, y que el 2010 ya fue un año donde esta preocupación adquirió cada vez más importancia, es el tema fiscal. El país en el 2009 ya había tenido un déficit mayor al 3% del PIB, luego de haber tenido un superávit en el 2008 y en el 2007, pero en el 2010 ese déficit supera el 5%. Y allí sí hay preocupaciones importantes ya de lo que pueda suceder hacia adelante y cómo esto puede afectar no solamente la estabilidad macroeconómica, sino también las solvencias económicas. Y solvencias económicas entendámoslas como la capacidad que tiene el país de satisfacer las diferentes aspiraciones ya de sus ciudadanos. Claro está que cuando hay problemas fiscales, ya, muchos servicios que son básicos, incluso importantes para el crecimiento de la economía, se ven afectados. Y si uno ve las cifras, ya algunos de esos gastos públicos o inversiones públicas importantes, como son el tema de la infraestructura o la inversión pública y el gasto social en general, se han venido limitando o han venido reduciendo su expansión de manera importante. Por el lado de los ingresos, estos muestran un crecimiento relativamente menor al que venían mostrando en años previos a la crisis, ¿ya? Sin embargo, el tema que surge cada vez con más preocupación es si Costa Rica tiene una carga tributaria adecuada, ¿ya? Y si esa carga tributaria con que cuenta actualmente logra satisfacer las necesidades o las aspiraciones de un país que se ubica entre los países con mejor índice de desarrollo humano. Y acá el gran reto es que se tiene que plantear la sociedad es si queremos continuar manteniendo esas posiciones en desarrollo humano, que prácticamente son posiciones donde se ubican países desarrollados, estamos dispuestos a financiar ya el gasto que se requiere ya para poder alcanzar o estar dentro de esas posiciones. Esto no significa ya que no haya un gran o no exista un importante trabajo que hacer del lado de la racionalización de los gastos y del control o la mejor recaudación que se pueda hacer de los tributos.